Bienvenidos a DeFi Café. El DeFi Café número 4 de nuestra segunda temporada, donde hablamos de finanzas descentralizadas, endulzadas con inteligencia emocional para poder caminar en este mundo en armonía. Así que gracias por ser, gracias por estar, gracias a los que se conectan los viernes a las 3 de la tarde, gracias a los que ven esta grabación. Y de verdad que es un placer estar aquí, sacar un ratito y poder dialogar sobre la importancia de la inteligencia emocional en este caminar hacia las finanzas descentralizadas. En nuestro viaje de 7 webinars o de 7 DeFi Café, hoy estamos en el número 4 y el tema de hoy es el plan de inversión personal. Así que vamos a ver qué emociones son detonadas cuando hablamos de eso de plan de inversión personal. ¿Dónde tú estás en tu plan de inversión personal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué eso significa para ti? Mi nombre es Dr. W. Wanda Bonet y es un placer estar contigo. Y soy CEO de DRW Life Skills Institute, un instituto para la enseñanza de inteligencia emocional y escuela de coaching desde el 2012. Ya llevamos 13 años en esta jornada, en este legado, en esta misión. Así que el programa DeFi Emociones, pues lo puedes encontrar completo, es completamente gratis. Si visitas nuestra página drwinstitute.online, solamente te registras con tu correo electrónico. También en nuestro canal de YouTube está el podcast que todas las semanas hacemos un tema asociado a las finanzas descentralizadas y obviamente hablamos sobre las emociones asociadas a este libro DeFi Emociones, que es uno de mis 23 libros que los puedes encontrar en nuestra biblioteca en Amazon, obviamente, y los viernes que sacamos un ratito para relacionarnos, para asociarnos, para hablar y para tener un lugar seguro y confidencial donde expresarnos con relación a nuestro caminar en las finanzas descentralizadas. Obviamente hay servicios adicionales, si quieres algún tipo de consulta, one-on-one, mentoría. Tenemos cursos online como el diplomado en inteligencia emocional, la maestría en neuroliderazgo, la escuela, la certificación como coach holístico, el curso ¿Y tu libro para cuándo? ¿Y tu libro para cuándo? Que te ayudamos a desarrollar, a publicar, escribir, monetizar y mercadear tu libro. Y obviamente si no eres miembro de Smart Plus, la membresía de Smart como nuestra base, uno de nuestros proyectos productivos, uno de nuestras franquicias, y eso lo vamos a hablar hoy, donde ofrece muchísima información, educación financiera y desarrollo empresarial. Que aquí en este QR code puedes escanearlo y puedes ver el programa completo. Solamente nuevamente lo que te tienes es que registrar. Vas a ver las grabaciones de los 7 webinars, las grabaciones de los DeFi Café, recargable, espacio para hacer preguntas y muchísimo más, solamente escaneando ese QR code. Entonces, hoy vamos a hablar de plan de inversión personal, ¿no? Y vamos a verlo desde un punto de vista de inteligencia emocional, porque pues aquí no soy planificador financiero, no tengo licencia de eso, mi área de expertise es inteligencia emocional. ¿Y por qué inteligencia emocional? Vamos a repasar un poquito qué es lo que nosotros queremos, cuál es nuestro por qué, repaso de las emociones, el cuadrante del flujo de efectivo y un poquito más de temas que pueden detonar muchísimas emociones. ¿Y por qué DeFi? ¿Por qué finanzas descentralizadas? ¿Por qué finanzas de por sí? Pues obviamente la salud holística tiene 8 áreas y una de las áreas de la salud holística es la salud financiera. Dentro de nuestro modelo de inteligencia emocional holística, cada una de estas áreas puede ser un área donde las emociones pueden ser detonadas y crear bloqueos emocionales que nos afectan nuestra salud. Afecta nuestra salud, nuestra productividad y nuestras relaciones interpersonales, porque nos vamos convirtiendo en personas tóxicas, vibramos a frecuencias muy bajas
¿Por qué? Porque nos consume la energía, nos desgastamos. Y en la salud individual, ahí nosotros tenemos que trabajar, estar en armonía con nuestro propósito de vida, estar en armonía con nuestros valores, nuestros principios, nuestros dones y talentos. En la salud emocional, nuestros apegos emocionales, nuestras memorias emocionales, es cómo nosotros respondemos a esos detonantes emocionales y apegos. En la salud intelectual, qué yo sé y qué no sé, y cómo me siento con relación a lo que sé y a lo que no sé, porque muchas veces eso se convierte en un detonante emocional. Mi salud mental, cómo yo estoy a nivel de estabilidad, claridad mental, mi salud física, cómo yo invierto mi tiempo para tener una mejor salud física en los 11 sistemas anatómicos del cuerpo, mi salud social, cómo son mis relaciones interpersonales, mi salud espiritual y dentro de la salud financiera, que es una de las áreas junto a la sexualidad que más detonantes emocionales causa, es cómo yo me siento con relación a mis ingresos, cómo yo me siento con relación a mis gastos, cómo yo me siento con mi relación a mis ahorros, a mis inversiones, a mi plan de retiro, a mi jubilación, a mis proyectos. Y obviamente nos enfocamos dentro de la salud financiera a las finanzas descentralizadas, pero hoy en particular vamos a estar hablando del plan de inversión personal. Dentro de las finanzas, obviamente es importante saber que hay 4 formas legales de generar ingresos. ¿Y en cuál de ellas? Y esto es tomado del libro de Robert Kiyosaki, El flujo de efectivo, cuadrantes de flujo de efectivo. Tenemos empleado, donde tú trabajas para el sistema de otro, estás intercambiando tu tiempo por dinero. Autoempleado, donde tú eres el sistema, pero también estás intercambiando tu tiempo por dinero. Dueño de empresa, donde el sistema trabaja para ti. Y inversionista, donde tienes varios sistemas que trabajan para ti. Estas son las 4 maneras que se generan ingresos. Adicionar a eso, a menos que pues ganes, recibas una herencia o te ganes la lotería, que pues la realidad es que no es tan viable muchas veces para la gran mayoría de nosotros. Empleado y autoempleado es la manera de generar ingresos. Y si nos vamos para el otro lado, ser dueño de empresa, o sea, sistemas, o ser inversionista. Teniendo esto en mente, pues nosotros necesitamos desarrollar ese plan de inversión personal. Pero antes de eso, nosotros tenemos que saber cuál es la ruta. Y aquí esto te puede causar muchísimos detonantes emocionales porque quizás pues no sabíamos, no teníamos un mapa y pues se nos fue la vida, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Primero, cuando nosotros tenemos ingresos, ya sea de empleo, autoempleo, empresa o inversiones, nosotros tenemos que cubrir nuestros gastos mensuales operativos. Eso quiere decir personales y si tenemos de algún tipo de negocio, pero inicialmente los gastos mensuales, ese presupuesto que debemos hacer que cubra pues nuestra casa, nuestro auto, nuestro celular, las necesidades básicas que nosotros tenemos como personas. Esos ingresos, si no cubren los gastos mensuales operativos mínimos, ya nosotros estamos de por sí en rojo. Pues, y tenemos que ir considerando generar o buscar fuentes de ingreso adicionales. Por tanto, la primera parte es que mis ingresos, ya sea en la forma de ingreso, empleo, autoempleo, me cubran mi presupuesto. Si mi presupuesto, pues yo he hecho mi presupuesto y esos ingresos cubren mis gastos operativos, o sea, mis gastos mensuales, entonces con ese excedente yo debo tener o crear un fondo de emergencia.
¿Qué es un fondo de emergencia? A mí me gusta llamarle, en caso de tener por lo menos ese dinero en efectivo, $1,000, usted establece la meta que en caso de que algo se dañe en su hogar, algo se daña en su carro, usted tiene que hacer un viaje de emergencia, alguien en su casa se enferma, usted tiene ese fondo de emergencia y eso le va a ayudar a no tener ese estrés. Por tanto, el primer paso es cuando usted hace su presupuesto y usted tiene sus ingresos mensuales que cubre esos gastos mensuales, ese excedente, ir ahorrándolo para su fondo de emergencia. Luego que usted cumple ese fondo de emergencia, entonces si tiene deudas aún, ir pagando sus deudas. Y también a la par ir haciendo otros planes de ahorro. En los planes de ahorro le llamamos yo le llamo el plan de ahorro COVID. Todos los que estamos aquí hemos vivido o vivimos, tuvimos la oportunidad de vivir y sobrevivir el COVID y en ese tuvimos 3 meses, 6 meses, muchos, un año sin poder generar ingresos a sus trabajos por obviamente las circunstancias. Nosotros debemos tener de 3 a 6 meses mínimo de ahorro de nuestros gastos mensuales. Y ese ahorro nosotros lo tenemos que tener ahí también en caso de emergencia y solamente tocarlo si perdemos nuestro trabajo, hay una emergencia. También es muy interesante nosotros tener algo que se llama el ahorro corporativo. ¿Qué significa eso? Eso ya también es como un tipo extra de protección. Las corporaciones trabajan con el ingreso del año anterior y nosotros trabajamos o vivimos con el ingreso que vamos a generar mañana. Y entonces, si nosotros tenemos la costumbre o desarrollamos la costumbre o ese ejemplo de ir ahorrando y trabajar, ahorrar un año de salario, nosotros siempre vamos a poder vivir en esa paz. Para entonces ese sobrante, nosotros irnos al plan de inversión personal. ¿Por qué? Porque toda inversión es un riesgo y nosotros tenemos que no solamente manejar nuestras emociones, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que haber cubierto los primeros niveles de esta pirámide antes de irnos a hacer cosas especulativas, riesgosas y hasta qué porcentaje o hasta dónde yo puedo estirar la sábana y cuando yo estoy listo sin compararme con nadie para empezar mi plan de inversión personal. Cuando nosotros tenemos esta pirámide en mente y clara y a nivel consciente, tenemos que entonces ver, ok, ¿qué yo voy a incluir en mi plan de inversión personal? ¿Por qué? Porque todo es un riesgo. Y entonces hay activos de conservación y hay activos de multiplicación. Ahí es que viene ¿qué yo estoy buscando? Yo estoy buscando ganancia capital a largo plazo o yo estoy buscando flujo de efectivo. Y eso lo tenemos que definir desde principio. Entonces, esta lista de activos nos las compartieron en una de las capacitaciones que dio uno de los líderes de SMART y a mí me pareció sumamente interesante porque nos da una visión de los diferentes activos que nosotros podemos incluir en nuestro plan de inversión personal. Si nos suenan interesantes o si no conocemos algunos de ellos, pues como siempre les digo, nosotros tenemos un super aliado que es ChatGPT. Vamos, le ponemos a ChatGPT qué significa esto. ¿Por qué? Porque en cada país puede tener regulaciones y puede tener diferentes definiciones. Pero obviamente los activos de multiplicación son esos que pueden darnos ese flujo de efectivo y muchos de los activos de conservación nos dan ganancia capital o patrimonio. Así que nosotros tenemos que ver cuál de ellos nosotros vamos a incluir
en nuestro plan de inversión personal sin que nos cause ansiedad, sin que nos cause estrés, sin que nos cause insomnio, sino de una manera consciente y siguiendo nuestro plan y nuestra ruta. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene riesgos. Y esta lámina la puse aquí, esto lo saqué de un libro que se llama Más allá de la solvencia financiera. ¿Por qué? Porque cada uno de esos activos en el metro de riesgo, hay unos que tienen menos riesgo y unos que tienen, obviamente, más riesgo. Entonces, nosotros tenemos que también evaluar cuál es nuestra tolerancia a riesgo cuando yo evalúe cuáles de esos activos yo voy a incluir en mi plan de inversión personal sin que me cause ningún tipo o donde yo pueda gestionar esos miedos, esa inseguridad, quizás esa frustración. ¿Por qué? Porque el riesgo siempre va a estar ahí y el cambio siempre va a estar ahí. Vamos a hacer un ejemplo de un plan de inversión personal. ¿Por qué? Porque es un ejemplo porque no hay nada igual para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros dependiendo pues nuestra realidad, nuestros planes, nuestros sueños, nuestra edad, qué yo quiero lograr, el estilo de vida que yo quiero vivir. Pues entonces lo importante es que determinemos cuál es mi ingreso en este momento y cuál es la fuente. Si soy empleada, si soy autoempleada, si tengo una empresa, si es de inversiones, si es de herencia, si a lo mejor ya estoy retirada y estoy recibiendo retiro. Primero que nada, tengo que tener mis ingresos y mis gastos operacionales mensuales. Eso significa mi presupuesto. Y la pregunta es, ¿estás en rojo o tienes profit? Y cómo eso te hace sentir de acuerdo a tu realidad. Entonces, si vamos también a pagar deudas, cuando tú haces tu listado de deudas, ¿cómo eso te hace sentir? No tienes deudas, tienes deudas mínimas, tienes ese excedente en tus ingresos para ir pagando tus deudas. Luego, ¿cómo estás en tu fondo de emergencia y tu ahorro COVID? ¿Cómo tú te sientes? ¿Ya estás llegando? ¿Te sientes seguro porque tienes cuentas con ese fondo de emergencia? ¿Lo has utilizado? ¿Cómo te sentiste cuando tuviste que utilizarlo y saber que tenías ese fondo de emergencia y realmente la situación que ocurrió no te causó a ti ni estrés ni ansiedad porque te sentías segura que lo podías manejar? Se te dañó algo en la casa, se dañó algo en el carro, una emergencia con tu familia y obviamente también el ahorro corporativo. Si eso es algo que quieres implementar en tu estrategia financiera, ¿cómo vas? ¿En qué porcentaje tú vas de tener ese año de ingresos para tú poder saber? Tú sabes que si este año hay alguna situación, yo estoy cover porque mi estilo de vida no se tiene que afectar y los ajustes que yo vaya haciendo no van a causarme de estrés. Y teniendo esas partidas cubiertas, vámonos entonces al plan de inversión personal. A mí me gusta el número 7 y tú puedes tener las fuentes de ingreso o diversificarlo como tú quieras. Ya vimos en las otras láminas que hay diferentes activos que tú puedes incluir en tu plan de inversión personal. Yo te comparto los que a mí me gustan y los que yo he incluido en lo mío. El número 1, el plan de inversión personal, eres tú mismo. ¿Por qué? Porque conllevas una inversión. Eso quiere decir en educación. Si lo puedes alinear con tus dones y talentos o tus áreas de interés, pero ¿cuál es ese conocimiento especializado que se convierte en tu mejor inversión? ¿Por qué? Porque lo puedes monetizar. Tú puedes dar consultas, tú puedes dar mentoría, tú puedes dar coaching, tú puedes dar talleres, tú te conviertes en una forma de generar ingresos porque invertiste primero en ti y te posicionaste como experto
en una rama, la que sea, la que te guste, no sin compararte con nadie, sin competir con nadie, desde cocinar hasta tocar guitarra, hasta el conocimiento que usted quiera. En mi caso es inteligencia emocional holística y todo lo que tiene que ver pues con DeFi y todo lo que me gusta estudiar, porque pues yo creo que ya yo abrazo mi déficit de atención y me encanta estudiar muchísimo y lo he sabido capitalizar y monetizar a través de mis libros, de que eso lo vamos a hablar ya mismito. La segunda fuente de ingreso que yo incluyo en mi plan de inversión son proyectos productivos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos desarrollar si queremos un proyecto productivo. En mi caso, pues yo tengo DLW Institute, que es una escuela de coaching y una escuela de inteligencia emocional, ya lleva 13 años y damos adicional de cursos en línea, pues talleres, retiros holísticos, coaching y todo eso está dentro de esa sombrilla. Tenemos DLW Wellness, que eso es toda la parte de la salud física de las personas, pues porque yo soy doctor holístico y tenemos esa otra parte. Y Legado Escrito, que es una casa editorial que ayudamos a las personas que quieren escribir y publicar sus libros. Y esos son mis 3 proyectos productivos que a través de los años hemos ido desarrollando y en los que seguimos invirtiendo porque se convierten en fuentes de ingreso. Después de eso, otro activo que es muy conocido y muy popular son los bienes raíces. En los bienes raíces nosotros podemos obtener ganancia capital o podemos obtener flujo de efectivo. Muchas personas me dicen, pero es que hay que tener dinero para pues, invertir en bienes raíces. Por algún lugar hay que comenzar. Podemos comenzar quizás por comprar lotes, tierra, y después de hacer nuestro estudio, trabajar con un experto, identificar cuáles, pues entonces puedes dedicarte a la compra y venta de tierras hasta que generes un capital y entonces ya te vayas a otros quizás apartamentos, villas y puedas seguir haciendo compra y venta o hasta que tú digas, tú sabes que yo me voy a dedicar a la renta de estos apartamentos o estas villas. ¿Para qué? Para tener ese flujo de efectivo. Pero los bienes raíces, pues definitivamente es un área que hay que educarse y hay que trabajar de la mano de un profesional. ¿Para qué? Porque tiene su riesgo. Y tenemos que evaluar, obviamente, si nosotros estamos dispuestos y si es una industria en la que estamos alineados. Otro activo que vimos en la lista de los activos de multiplicación es la propiedad intelectual. Ese conocimiento que tú adquiriste, cómo tú lo monetizas. En mi caso, escribo libros desde el 2012, tengo 22 libros publicados y esos libros me dejan regalías cada vez que alguien compra el libro. Quizás ahora estoy aquí hablando con ustedes y alguien está en Amazon comprando uno de los libros y ese dinero se va sumando y mensualmente genera pues un ingreso pasivo, un flujo efectivo. Y también los infoproductos. Si usted tiene un conocimiento especializado y lo puede enseñar y lo quiere entonces empacar en el Internet como un curso en línea, usted puede tener un infoproducto que le siga generando también ingresos pasivos. Para eso, pues obviamente usted necesita una plataforma, educarse y preparar o desarrollar ese activo de multiplicación, pero definitivamente si ya usted se educó, tiene ese conocimiento y esa experiencia, usted puede utilizar su propiedad intelectual, igual que la gente que tiene patentes, igual que los músicos con su música, canciones, si usted escribe canciones, copyright de diferentes cosas, los ingenieros con sus patentes y todas esas cosas son propiedad intelectual en la que usted puede generar ingreso pasivo. Después de eso nos vamos a las finanzas centralizadas.
todo lo que nosotros conocemos como acciones, planes de ahorro, 401(k), seguros de vida, todo eso entra dentro de la sombrillita que yo le llamo finanzas centralizadas. ¿Por qué? Porque tienen su riesgo y son de las que más detonan las emociones, pero definitivamente es algo que vale la pena integrar en los planes de inversión personal. Después también tenemos franquicias, ¿no? Hay diferentes tipos de franquicias. Usted puede irse hasta ser dueño de una franquicia de un McDonald's, de un Starbucks, de un Massage Envy, de cualquiera de estas super franquicias, o puede ser también dueño de franquicias más económicas, pero que sí también le dejan un ingreso mensual, un flujo de efectivo. En mi caso, yo soy distribuidora de las máquinas de agua Kangen Water de Naji, que es agua alcalina, porque pues científicamente yo entiendo que toda persona debe tener un ambiente alcalino dentro de su cuerpo para estar saludable. Y pues inclusive cuando estuvo el COVID fue cuando más máquinas de agua vendimos, porque sabemos que los virus y bacterias no crecen y se desarrollan en ambientes alcalinos. Y adicionar a eso, todo el mundo tiene que tomar agua, somos 70% agua. Pues también tengo una franquicia, somos distribuidores de Biomat, que es un mat de rayos infrarrojos que ayuda a las personas con sus dolores musculares, con el insomnio, y tiene también muchísimos beneficios a nivel de la salud, y pues eso también deja un flujo de efectivo adicional, porque al ser nosotros distribuidores, pues eso sigue creciendo, y obviamente pues nosotros somos socios independientes de Smart, que cuando las personas vienen a estudiar Smart y quieren ser parte y socios, pues se va generando ese formato, ¿no? de franquicia también, porque nosotros representamos a Smart. Y usted puede incluir dentro de su plan las franquicias que usted desee, que estén alineadas a su estilo de vida, productos que usted utilice, que quizás no necesite mucho esfuerzo para salir quizás a vender, o si usted quiere irse, comprometerse al 100% y dedicarse a eso, que tenga un plan de compensación que valga la pena y de acuerdo al volumen de ventas requerido. Hay muchísimos tipos de franquicias, pues esas son las tres que a mí me han acompañado por muchísimos años. Ya son con Enagic llevo casi 10 años, con el Biomat como 8 y con SmartBoy para 5 años. ¿Por qué? Porque luego que estudio la franquicia realmente no es brincar de franquicia en franquicia, sino hacerlo parte de tu plan de inversión personal. Y obviamente DeFi. Estamos aquí en DeFi Café. Sabemos que es algo nuevo. Desde el 2008, después 2014, hemos ido entrando al mundo de las finanzas descentralizadas. Ahora con Smart y Coinet nos vamos a sumergir muchísimo más en el mundo de las finanzas descentralizadas, pero al ser algo nuevo, crea muchísimo ruido emocional y muchos bloqueos emocionales. ¿Por qué? Porque es un cambio, una evolución, una transformación constante hasta que lleguemos al punto de desarrollo de ese proyecto. Pero definitivamente dentro de DeFi hay adicional de sell holders, nosotros vamos a poder hacer staking, vamos a poder hacer liquidity pools, vamos a poder hacer marketplace, ser parte del launchpad y tener muchas maneras también de generar no solo flujo de efectivo, pero también ganancia capital. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros desarrolla y diseña su propio plan de inversión personal. Entonces, y ahí aquí viene la parte que a mí me encanta, porque después de haber hablado de eso surgen un montón de emociones, y empezando por el miedo. ¿Por qué? Miedo a lo desconocido, miedo a pues
¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Cuál es mi tolerancia al riesgo? Miedo a la pérdida, miedo a tantas cosas que la única manera que nosotros tenemos de gestionar el miedo es con mucha fe, con enfocarnos sobre todo y saber que, mira, vamos a estar en el paraíso, todo va a salir bien y tenemos que tener esa fe en lo que no se ve, pero con total determinación de que sí se puede y nosotros creer en la tecnología, en el proceso y en nosotros mismos. Muchas veces se detona la culpa por los errores que hemos cometido en nuestra vida, porque mira, no tengo a esta altura de mi vida un plan de inversión personal. Culpa porque todo el dinero que yo he derrochado en toda mi vida y todavía yo no tengo un ahorro. Pero no podemos estar culpándonos porque no teníamos el conocimiento o no teníamos el nivel de conciencia. Lo importante es que hoy es un buen día para comenzar y de tomar la decisión de cuál es ese estilo de vida y de cuál va a ser su plan de inversión personal. Podemos sentir muchísima inseguridad porque no lo sabemos todo, porque no lo conocemos, porque no sé, tanta inseguridad que puede surgir y ahí es que viene educarnos, empezar a capacitarnos, usar las herramientas que tenemos, tantas capacitaciones que tenemos, usar la inteligencia artificial, tener ese mentor que me lleve de la mano, ese coach, ese consultor y sobre todo ser honesto con lo que voy sintiendo. Puedo sentir tristeza, muchas veces uno se siente triste, deprimido, un día amanece que se come los niños crudos, otro día como que uno mismo se sabotea por la historia que uno se va contando y realmente tenemos que ser agradecidos por cada cosa que nos pasa en la vida, donde estamos hoy y donde vamos a estar mañana y creer en eso que no se ve, en lo que está por llegar y en lo que estamos trabajando con total determinación y tener esa fortaleza. Muchas veces sentimos desconfianza, desconfiamos hasta de nosotros mismos, de nuestra capacidad y nuestro potencial de poder hacer las cosas. Y tenemos que tener esa confianza, comunicarnos, decir, o sea, en un lugares seguros y confidenciales qué siento, qué, qué quiero, qué me gustaría y sobre todo también qué no quiero, porque a veces es más fácil decir lo que no quiero que lo que quiero. Y cuando voy eliminando las cosas que no quiero, entonces van surgiendo las que realmente yo quiero y por las que estoy dispuesta a trabajar y a luchar. Muchas veces tenemos frustración porque las cosas no salen como yo quisiera, por mis expectativas, por mi ilusión, por la historia que yo misma me creé, que la creé siempre de color rosado y la vida no es color rosada todo el tiempo, tiene muchos retos, pero esos retos son para aprender y muchas veces necesarios para poder llevarnos al nivel que nosotros queremos ir que si no tuviésemos esas frustraciones en la vida, lo importante es no quedarnos frustrados, sino que saber qué voy a aprender de esta situación y seguir hacia adelante en mi plan. Y liberarnos de todos esos apegos que lo que hacen es robarnos las oportunidades y se crea un conflicto interno en lo que yo quisiera y en lo que me roban todos esos apegos. Y tenemos apegos materiales y tenemos apegos emocionales con personas hasta de nuestra propia familia, que muchas veces tenemos esa pelea por dentro porque sé que tengo la capacidad de lograr mis sueños y mis metas y muchas veces por mis propios apegos hasta que no hago las paces que no es mi momento. Y decir, tú sabes qué, voy a desarrollar mi plan, voy a disfrutarme esta etapa porque en la próxima yo voy a tener otra realidad y voy a poder hacer más cosas, pero en este momento decido conscientemente disfrutarme la realidad en la que estoy. Y cuando yo hago las paces, es que entonces puedo vivir en armonía y caminar en armonía hacia el desarrollo y creación de mi propio plan de inversión personal, hacia lograr
ese flujo de efectivo sostenible mensual que sustente mi estilo de vida. Aquí tenemos nuevamente el QR code donde van a poder ver los 7 webinars completos, donde van a ver esta grabación nuevamente del DeFi Café y donde van a ver toda la información adicional y sobre todo los recursos que tenemos de nuestros libros que les pueden ayudar a manejar la inteligencia emocional y todos los retos que conlleva la salud financiera, el diplomado en inteligencia emocional holística, que si todavía no lo han tomado, importante, porque sin esas herramientas es un reto muy grande caminar por las finanzas descentralizadas y por las finanzas de por sí, por la vida de por sí. Y entonces, y toda la información que tenemos en DLW. Y entonces, y hasta aquí vamos a entonces a detenernos para preguntas y respuestas, qué les pareció, qué les hizo clic, qué emociones se detonan a los participantes.